¿Has sentido millones de veces culpa contigo mismo porque has comido a mandíbula batiente? Y lo que es peor, lo que no debías. De la culpa pasas al enojo, del enojo a la frustración y de la frustración a la ansiedad. Y cuando estás ahí, sientes que tu estómago se infla cual masa de pan con levadura, el cuerpo pesado, palpitaciones en el corazón, excesiva sudoración y si estás delante de otros, el rostro se ruboriza, el pulso se acelera y la respiración se vuelve irregular a medida que la adrenalina corre por tus venas. Sin embargo, lejos de tomar el control de tus actos, le haces caso a tu mente embaucadora que te incita a repetir lo que ya has comido o a devorar ese delicioso postre que ya no tiene lugar en tu estómago. La causa, con seguridad, es el miedo. Y lo sé yo porque he sufrido de miedo crónico la mayor parte de mi vida. Y en ese estado te sientes como el ratoncito de laboratorio dando vueltas y vueltas sin fin hasta que logras ver la luz al final del túnel. Pero, ¿por qué el miedo nos engorda? Si quieres saberlo, te lo cuento a continuación. Pero antes, dale like a los videos y compártelo con tus amigos y contactos para que así puedas tú ayudar a otras personas que necesiten de esta información. Gracias por sintonizar Conscientemente Saludable y no te olvides de suscribirte. El miedo es una emoción primaria y como tal es la puerta de entrada a todas esas emociones tóxicas que lastiman nuestro cuerpo y espíritu. El miedo está relacionado con la ansiedad, la angustia y su máxima expresión es el terror. ¿Pero por qué el miedo nos engorda? Marta García, psicóloga del Centro de Nutrición Julià Ferrer de España, expresa que una persona que come demasiado sufre de lo que se llama hambre emocional, porque responde a unas necesidades emocionales y no físicas. El doctor Fernando Sarraiz, especialista en psiquiatría y psicología de la Clínica Universidad de Navarra de España, además autor del libro El miedo, manifiesta que la mayoría de los comedores compulsivos esconden detrás un problema psicológico que necesitan solucionar para acabar con esta conducta que acarrea enfermedades tan graves como la obesidad, diabetes o depresión. Y añade, una persona que come compulsivamente no es dueña de sí misma, por lo tanto su conducta no es consciente. La psicóloga Marta García coincide con Sarraiz y agrega que el hambre emocional aparece en forma de urgencia. La señal que viene del cerebro es comer ahora, muy rápido, sin conciencia y una pérdida total del control de sí mismo. Hay personas que después de la ingesta no saben lo que han comido, de qué manera lo han comido, a qué sabía esa comida. Algunos de sus pacientes le han contado que cuando comen por emoción nunca se sienten satisfechos. Usualmente en ese estado se ingieren alimentos muy calóricos como papas fritas, donuts, hamburguesas y comida chatarra en general. ¿Cuál es la raíz del miedo? Según el portal de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, una de las tantas causas del miedo es la que empieza en la niñez, continúa en la adolescencia y muchas veces hasta la edad adulta. Por ejemplo, aquellos niños que soportaron maltratos físicos y verbales
presenciaron eventos traumáticos o fueron víctimas de abusos sexuales tienen mayor riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas. El divorcio de sus padres u otras personas que cumplen una función paternal es otro de los factores que provocan excesiva ansiedad en los niños, que temen ser abandonados, y esto les afecta gravemente su desarrollo emocional y autoestima. Esto puede encadenar una ansiedad o fobia social que implica altos niveles de miedo o rechazo debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgados o percibidos de manera negativa por otras personas. Tania López, también psicóloga del Centro Julia Farré de España, expresa que un comedor compulsivo puede ser que sienta un vacío e insatisfacción en su vida. No está cómodo con su soledad, tiene aburrimiento y falta de motivación, por lo que difícilmente se relaciona con otra gente. A decir no o marcar límites a aquellas cosas que no desea hacer. La psicóloga cree que un individuo en estas condiciones esconde un miedo intenso al rechazo social, a la culpa y al abandono, por lo que la comida toma una posición relevante en su existencia en busca del alivio de las carencias afectivas y necesidades no cubiertas que no encuentra ni consigo mismo ni con su entorno. En otras palabras, el miedo le hace imaginar que la comida cumple una función súper importante de nutrirlo de amor. Lamentablemente, este es un problema de salud mental que no solo la estamos librando tú y yo u otras pocas personas. A juzgar por la noticia que nos trae la Organización de Naciones Unidas, el maltrato infantil es una especie de pandemia. Según la ONU, de los 1.000 millones de niños que sufren algún tipo de maltrato, 300 millones son menores de 2 a 4 años que a menudo sufren castigos violentos a manos de sus propios padres o cuidadores. Se calcula que más de 40.000 niños en el mundo fueron víctimas de homicidios en el 2017. También se estima que 120 millones de niñas han tenido algún contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir los 20 años. Además, el maltrato emocional afecta a 1 de cada 3 niños y 1 de cada 4 vive con una madre cuya pareja los trata con violencia. El maltrato en la escuela se produce a través del acoso de los compañeros. Se calcula que 1 de cada 3 niños de entre 11 y 15 años ha sufrido algún tipo de acoso. ¿Cómo tomar control sobre mi apetito voraz? La psicóloga Tania López advierte precisamente que tomar control de las emociones es bastante difícil debido a que ellas aparecen sin previo aviso y están en constante viaje. Su función es darnos información para orientarnos a vivir y por eso recomienda hacernos estas 4 preguntas. ¿Qué me dice esta ansiedad por comer? ¿Qué siento o qué busco a través de la comida? ¿Para qué como? ¿De qué manera me puedo dar aquello que estoy necesitando? Hacerse estas preguntas nos ayudará a ser conscientes de esas emociones que me hacen sentir la urgencia de comer de manera compulsiva. Tania López sugiere además estar presente en el momento de la alimentación, observar nuestros pensamientos, emociones y percepciones corporales, porque de esta manera nos conectaremos con el verdadero placer de la comida, a comer más lento y a reeducar las sensaciones
fisiológicas de hambre y saciedad. Este ejercicio requiere de mucha práctica. Tania López aconseja que antes del primer bocado te preguntes ¿cuál es el nivel de hambre que yo tengo? Y repetir esa misma pregunta a la mitad y al final de la ingesta. Si al inicio no les sale tal cual, no se preocupen, el proceso requiere de mucha práctica y de estar consciente. La idea es romper con el piloto automático del comedor compulsivo. Pero si te das cuenta que no puedes dominar esos impulsos y emociones tóxicas, debes recurrir inmediatamente a un psicólogo u optar por una terapia de grupo, porque al estar en contacto con otras personas que están lidiando con tus mismos problemas, te ayudará mucho a enfrentarlos. El doctor Fernando Serraiz, de la Clínica Universidad de Navarra, España, recomienda a los comedores compulsivos buscar ayuda psicológica para indagar sobre las causas que se encuentran en las profundidades de su psiquis. Una vez hecho el diagnóstico, lo primero que hay que combatir es la ansiedad, porque la ansiedad tiene que ver con el miedo y la inseguridad. Segundo, aprender a tener tolerancia, dominio personal y fortalecerse psicológicamente para que cuando sienta evadirse de su realidad con el placer de la comida, sea consciente de que repetir esas conductas adictivas no le harán bien. La enfermera Laura Peterson, especialista en resiliencia de la Clínica Mayo, quien además es parte del programa de vida saludable, indica que para controlar la ansiedad comienza con tu manera de pensar. Agrega que el miedo es causado en gran parte por tus pensamientos. Cambiar la forma de pensar sobre algo puede ayudarte a calmar la reacción de miedo y reducir la ansiedad. Peterson y Serraiz coinciden en afirmar que aquellas personas sufriendo miedo y ansiedad intensos no deben cometer el error de evitar esta situación, debido a que la evasión afecta la forma en que vives, porque limita la forma en que encaras la vida. Controlar la respuesta física al miedo puede influir sobre tu respuesta emocional. Por esta razón, Laura Peterson aconseja escuchar tu cuerpo para cambiar tus emociones. Cuando sientas miedo físicamente, tómate un momento para escuchar a tu cuerpo y recuperar el control. ¿Respiras rápido o con dificultad? Respira profundo varias veces y desacelera tu respiración hasta que te sientas en balance. El miedo es causado en gran parte por tus pensamientos. Tu cuerpo proporciona un estímulo al miedo y tu mente se dispara, dándote toda clase de motivos irracionales por los cuales deberías sentir miedo. En consecuencia, es altamente recomendable observar tus pensamientos negativos. Simplemente no creas en ellos. En su lugar, identifica esos pensamientos que te generan miedo. Desafíalos. ¿Qué pruebas hay de que te pondrás totalmente en ridículo? Por ejemplo, ninguna. Y aléjate de los pensamientos demasiado críticos. Cómo percibes una situación afecta lo que sientes al respecto. Abordar el miedo de forma racional, realista y con un cambio en la forma en que piensas te ayudará a superar su estímulo intenso e irracional. Usa tu imaginación para disipar tus temores. Imagina tan vívidamente como puedas una situación que te provoque temor. Siente cómo crece la ansiedad, pero luego agrega más información. Pregúntate, ¿qué me preocupa? ¿Cuáles son los resultados más probables? Después, imagina lo que quieras que suceda. Agregar más información y asociaciones a tus temores ayudará a disminuir sus efectos
cuando los sientas en la vida real. Esto puede ser difícil de lograr sin orientación de un profesional, por lo que, si fuera necesario, consulta con un psicólogo o especialista de salud mental con experiencia en el control de la ansiedad. Y añado una sugerencia propia. Empieza con la dieta del perdón. Perdona todo lo que necesite de tu perdón. Perdona a cada una de las personas que te hirieron, agredieron y ultrajaron tanto verbal como físicamente. No es fácil este camino, pero por experiencia te puedo asegurar que cuando inicias este proceso, las rocas del resentimiento, rencor, odio y todo tipo de sufrimiento se hacen leves y poco a poco entiendes que quienes te agredieron estaban tan aterrados, temerosos y asustados como tú y actuaron de forma irracional. Y luego, perdónate a ti mismo por esos dolores que te llevaron a tomar decisiones drásticas y equivocadas, como en mi caso, no cuidar de mi cuerpo. Me gustaría terminar el video con una importante reflexión del doctor Fernando Sarraiz, quien dijo lo siguiente: el miedo es una de las emociones más intensas, frecuentes y difíciles de superar. Es el mayor enemigo de la libertad humana. Aquellas personas que viven un miedo intenso actúan de forma irracional y no pueden ser felices. La única manera de disminuir y eliminar los miedos es enfrentándolos. Ahora ya sabes que los miedos engordan y por eso te animo a enfrentarlos. Gracias por sintonizar Conscientemente Saludable. Por favor, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos y contactos. Nos vemos próximamente. Chao.